Argentina es superior a Chile. Chile jamás podrá ganarle a Argentina. Ya hemos superado a nuestros vecinos en todos los ámbitos imaginables. Con esa convicción grabada a fuego en el alma, Florencia, una joven periodista argentina, se lanzó al mundo para demostrar una verdad que para ella era tan evidente como el sol. Lo que no sabía era que en 4 países distintos, el destino le tenía preparada una bofetada de realidad tan brutal que sacudiría los cimientos de su identidad. Florencia Rossi trabajaba para un medio de comunicación de tamaño mediano en el corazón palpitante de Buenos Aires. A sus 25 años, con apenas 3 en la empresa, era la encarnación de la ambición porteña. Graduada con honores de la Universidad de Buenos Aires, soñaba con dejar su marca en el periodismo, con escribir el artículo que todos citarían, el que definiría una era. Creció en un hogar donde el orgullo nacional era el pan de cada día, donde las historias de glorias pasadas y presentes se contaban con fervor casi religioso. El fútbol, el tango, la carne, la genialidad de sus artistas, todo era una prueba irrefutable de la excepcionalidad argentina. La educación que recibió en el colegio no hizo más que reforzar esa idea. Las clases de historia, recordaba, siempre se detenían en los triunfos argentinos y pintaban a sus vecinos, especialmente a los chilenos, con un pincel de condescendencia, un país largo y flaco, económicamente estable pero culturalmente fome, un pueblo ordenado pero sin pasión. Sin la sangre caliente que corría por las venas argentinas. Un martes por la mañana, su jefe, un hombre corpulento y de voz estentórea llamado Ricardo, la llamó a su oficina de paredes vidriadas. Florencia, piba, tengo algo para vos. Algo grande, le dijo, con un brillo conspirador en los ojos. Quiero que escribas el artículo definitivo. Un reportaje que demuestre al mundo lo que ya sabemos, que Argentina es, por lejos, mejor que Chile. En el instante en que escuchó la propuesta, los ojos de Florencia se iluminaron con una intensidad feroz. Era la oportunidad que había estado esperando. En su mente, la tarea era casi un trámite. Pan comido, pensó. Con Bizarrap y Duki sonando en todo el planeta, con nuestras series copando las plataformas y Messi levantando la Copa del Mundo, ¿quién podría dudarlo? Su cabeza ya era un torbellino de imágenes triunfales, gente de todas las nacionalidades elogiando la creatividad argentina, la pasión de su gente, el sabor inigualable de su cultura. Chile ya fue, se dijo a sí misma mientras caminaba de vuelta a su escritorio, con una sonrisa de suficiencia. Un país estancado, predecible. Su economía estable es aburrida, su gente no tiene la chispa, la garra que nos define. El mundo entero está mirando nuestro resurgir, nuestra cultura vibrante. Está clarísimo. Con un entusiasmo desbordante, Florencia se sumergió en los preparativos. Consiguió un presupuesto generoso de Ricardo, preparó su equipo de filmación de última generación y se aseguró de tener las mejores aplicaciones de traducción en su teléfono. Su primer destino, decidió, sería el epicentro cultural del viejo mundo, París. Tras un largo vuelo transatlántico, el avión aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle. Florencia sintió una oleada de emoción al subir al taxi que la llevaría a su hotel. A través de la ventanilla, los emblemáticos edificios parisinos desfilaban ante sus ojos, y su corazón latía al ritmo de una ciudad que parecía prometerle el éxito. Bien, empecemos la función, susurró para sí misma, con la cámara descansando en su regazo como un arma lista para ser disparada. Al día siguiente, bajo un cielo azul pálido, Florencia se instaló en una pintoresca calle del barrio de Le Marais. Las veredas de adoquines, flanqueadas por cafés elegantes y boutiques exclusivas, bullían de turistas y locales. Con la Torre Eiffel asomándose a lo lejos, preparó su equipo y comenzó a abordar a los transeúntes. Su estrategia era simple y, a su juicio, infalible. Primero preguntaría por Chile, esperando una respuesta tibia o indiferente, para luego introducir a Argentina y dejar que la gente se deshiciera en elogios. La primera persona que accedió a hablar fue una mujer francesa de unos 30 y tantos años, vestida con una elegancia natural que solo los parisinos parecen dominar. Llevaba varias bolsas de compras de marcas conocidas y un aire de sofisticación discreta. Disculpe, ¿tendría un momento? Estoy haciendo un reportaje sobre culturas sudamericanas, dijo Florencia en un inglés fluido y ensayado. La mujer, aunque algo sorprendida,
asintió con una sonrisa amable. Florencia encendió la cámara y lanzó su primera pregunta, cargada de prejuicios. ¿Qué opina de Chile? La pregunta no era casual. Estaba convencida de que para un francés promedio, Chile sería un país remoto y sin mayor atractivo. Un simple escalón para su verdadero objetivo. Sin embargo, la respuesta de la mujer la descolocó por completo. «Oh, Chile, un país maravilloso», respondió en un inglés melódico, sus ojos iluminándose con el recuerdo. «Estuve en el Valle de Colchagua hace un par de años. Fue una experiencia inolvidable, verdaderamente mágica». Florencia sintió una punzada de desconcierto. La mujer continuó, ajena a la creciente rigidez en el rostro de su entrevistadora. Los viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista, la cordillera de los Andes como telón de fondo. Era como estar dentro de una pintura. Y la gente, qué amabilidad. Son tan educados, tan respetuosos. Recuerdo que nos perdimos buscando una viña pequeña y un hombre mayor, un campesino. Dejó lo que estaba haciendo y nos guió personalmente en su vieja camioneta por varios kilómetros, sin aceptar nada a cambio. Solo sonreía. La mujer suspiró, perdida en la memoria. Y el vino, por supuesto, sublime. Pero lo que más me impactó fue la calma, el orden. Las ciudades son limpias, seguras. El transporte público funciona con una puntualidad asombrosa. Fue un viaje civilizado, reconfortante. La respuesta era tan diametralmente opuesta a lo que Florencia esperaba que tardó unos segundos en reaccionar. Imposible. Esta mujer solo dice lo políticamente correcto. Es puro protocolo francés, se convenció. Tratando de disimular su contrariedad, reajustó la cámara y lanzó la siguiente pregunta, esta vez con una sonrisa cargada de expectación. ¿Y qué me dice de Argentina? Estaba segura de que ahora vendría el verdadero entusiasmo, el reconocimiento de la pasión y la cultura superior. Pero, en cambio, el rostro de la mujer francesa se ensombreció sutilmente. Escogió sus palabras con un cuidado que resultaba casi ofensivo. Para ser sincera, comenzó con voz mesurada, mi experiencia con los turistas argentinos no ha sido la mejor. Los ojos de Florencia se abrieron de par en par. La mujer continuó, con un tono que mezclaba resignación y cansancio. Verá, yo administro un pequeño restaurante aquí cerca, en Saint-Germain. Lo tengo desde hace 15 años y, en los últimos tiempos, lidiar con algunos clientes argentinos se ha vuelto un verdadero desafío. Florencia no podía creer lo que estaba escuchando. La francesa comenzó a relatar anécdotas concretas. Hablan a los gritos, como si estuvieran en su propia casa, sin importarles en absoluto las otras mesas. Se quejan constantemente de la comida, comparándola en voz alta con la de su país. Este bife no es como el nuestro. El vino francés es sobrevalorado. Es agotador. Tratan al personal con una arrogancia increíble. Uno de mis meseros, un chico joven y sensible, terminó llorando en la cocina una noche por el maltrato de un grupo de argentinos que se negaban a pagar la cuenta porque la carne no estaba al punto que les gustaba. La fatiga en la expresión de la mujer era evidente. El ceño de Florencia se frunció. La entrevista se había desviado por completo de su guión. Olvidando que la cámara seguía grabando, replicó con un tono emocional, casi agresivo. Pero seguro que también hay turistas chilenos maleducados, hay gente así en todas partes. La mujer francesa negó con la cabeza, con una firmeza que no admitía discusión. Jamás. Es increíble, pero es cierto. Al menos en mi restaurante, nunca, ni una sola vez, he tenido un problema con un cliente chileno. Su voz se suavizó al hablar de ellos. Al contrario. Los chilenos son un encanto. Son discretos, respetuosos. Entran en silencio, saludan amablemente. Piden recomendaciones y escuchan con interés. Disfrutan de su comida en voz baja, siempre conscientes de su entorno. Usan los cubiertos con delicadeza. Y al final, siempre dejan la mesa ordenada y agradecen con una sinceridad conmovedora. Muchas gracias, todo estuvo delicioso, te dicen en un español suave. Usan el baño y lo dejan impecable. Son, de verdad, los clientes perfectos. Cada palabra era como una daga para Florencia.
Su rostro se transformó, la amabilidad forzada desapareció y fue reemplazada por una mueca de desprecio. Eso es mentira, espetó, su voz subiendo de volumen. Seguro que usted tiene algo en contra de los argentinos. O los chilenos le pagan para que hable bien de ellos. El cambio de actitud fue tan brusco que la mujer francesa la miró fijamente, con una nueva frialdad en sus ojos. Usted es argentina, ¿verdad? Florencia asintió en silencio, con la mandíbula apretada. La mujer suspiró profundamente, un sonido cargado de hastío. Ah, claro. Ahora entiendo todo. Y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó con pasos decididos, dejando a Florencia plantada en la vereda, humillada y furiosa. Su espalda transmitía una mezcla de decepción y renuncia que era más elocuente que cualquier insulto. La primera entrevista había sido un desastre absoluto. Pero Florencia no era de las que se rinden fácilmente. Tuve mala suerte, nada más, se dijo, tratando de convencerse. La próxima será diferente. Continuó su trabajo, pero los resultados eran descorazonadoramente similares. Muchos elogiaban la belleza natural y la organización de Chile, y cuando preguntaba por Argentina, las respuestas eran evasivas o, peor aún, mencionaban la arrogancia y el ruido. La frustración comenzó a consumirla. Su tono se volvió más agresivo, su lenguaje corporal más intimidante. Ya no preguntaba, exigía. ¿Por qué nadie reconoce la superioridad de nuestra cultura? El trap argentino es un fenómeno mundial, le espetó a una joven pareja que la miraba con alarma. ¿Por qué defienden tanto a Chile? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros, Su voz alta y sus gestos expansivos empezaron a llamar la atención. La gente la esquivaba, murmurando entre dientes. La imagen de una mujer oriental en el guión original se traducía ahora en una latina de aspecto enojado, acosando a los transeúntes en una calle parisina. Era una escena incómoda, fuera de lugar. Finalmente, un hombre mayor, visiblemente molesto, sacó su teléfono y llamó a la policía. Hay una mujer. Parece argentina por el acento. Que está molestando a la gente en la plaza. Es muy agresiva. No tardaron en llegar 2 gendarmes. Se acercaron a Florencia con una calma profesional que solo acentuaba su propio descontrol. «Madame, ¿qué está haciendo?», preguntó uno de ellos. «Estoy trabajando, soy periodista», respondió Florencia, a la defensiva. «¿Tiene un permiso para filmar aquí?», inquirió el otro oficial. «¿Permiso? ¿Qué permiso?». El policía la miró con severidad. Para realizar una actividad periodística a gran escala en un espacio público, necesita una autorización. Además, hemos recibido quejas de los transeúntes. Le pedimos que guarde su equipo y se retire. Derrotada y humillada, Florencia no tuvo más remedio que obedecer. De vuelta en la soledad de su habitación de hotel, revisó las grabaciones con una rabia impotente. «Estos franceses no entienden nada», refunfuñó. «Son gente fría, sin alma. Seguro que Chile está haciendo algún tipo de lobby, alguna campaña de imagen. No hay otra explicación para que los valoren tanto». Se aferró a teorías conspirativas para no tener que enfrentar una realidad que le resultaba intolerable. Al día siguiente, con el amargo sabor del fracaso aún en la boca, tomó un avión hacia su siguiente destino, Estambul, Turquía. En Francia fallé, pero Turquía será distinto, pensó durante el vuelo, intentando renovar su optimismo. Es un país de sangre caliente, como nosotros. Seguro que nos entienden mejor. Además, hay muchas empresas turcas invirtiendo en Argentina. Deben tener una buena imagen nuestra. El Gran Bazar de Estambul la recibió con una explosión de colores, sonidos y aromas. Un laberinto de pasillos donde se vendían especias exóticas, alfombras deslumbrantes y lámparas de filigrana. La atmósfera oriental, vibrante y caótica, le devolvió parte de la confianza perdida. Volvió a sacar su cámara y comenzó a entrevistar a la gente. Al principio, los turcos se mostraban amables y curiosos. «Hola, estoy haciendo un reportaje sobre las culturas de Sudamérica», le dijo a un hombre de unos 40 años, que sonrió y accedió a conversar. Pero en cuanto Florencia empezaba con sus preguntas tendenciosas, la amabilidad se transformaba en confusión. «Argentina es un país increíble, ¿no es cierto?».
Mucho más fascinante que Chile, ¿verdad? El hombre la miraba, perplejo, sin saber qué responder. Bueno. El fútbol argentino es muy famoso, concedió, tratando de ser diplomático. Lo ve, exclamó Florencia, como si hubiera ganado una discusión. Entonces, ¿usted prefiere Argentina a Chile? No. El hombre, visiblemente incómodo, negó con la cabeza. No, no es eso. Disculpe, tengo prisa. Y se escabulló entre la multitud. El mismo patrón se repitió una y otra vez. Los turcos, gente hospitalaria por naturaleza, se veían intimidados por sus preguntas agresivas y unilaterales, y terminaban por marcharse. Su ánimo se desplomaba a cada intento fallido. Caminando abatida por las calles, un letrero llamó su atención, una parrilla argentina. Vio salir a dos hombres turcos del local, con una expresión de profunda satisfacción. Ambos parecían ejecutivos, de unos 30 y tantos años. El corazón de Florencia dio un vuelco. Perfecto. Si salen de una parrilla, tienen que ser fanáticos de Argentina, esta es mi oportunidad, pensó. Se apresuró a alcanzarlos. Disculpen, ¿puedo hacerles una pregunta? Los hombres, sonrientes, se detuvieron. Veo que vienen de disfrutar de la comida argentina, dijo Florencia, ya con la cámara en mano. Sí, estuvo delicioso, respondió uno de ellos. Florencia fue directo al grano, sin sutilezas. ¿Es que Argentina es lo mejor? ¿A que sí? Los hombres se miraron, desconcertados por la intensidad de la pregunta. Pero Florencia no les dio tiempo a reaccionar. ¿Argentina o Chile, cuál prefieren? Obviamente Argentina, ¿no? Somos muy superiores. El torrente de preguntas los dejó atónitos. Uno de ellos, con una expresión de perplejidad, finalmente respondió. Mire, no creo que se trate de cuál es superior. No nos interesa esa competencia. Florencia lo miró con incredulidad. El hombre continuó, nos encanta la carne argentina, por eso venimos a este lugar. Pero también nos gusta la comida chilena. Y vamos a restaurantes chilenos. Disfrutamos de ambos. La semana pasada comimos un curanto increíble y la próxima seguramente volveremos aquí. No vemos la necesidad de elegir un bando. El otro hombre intervino, su tono se volvió más serio y reflexivo. Además, Turquía tiene una deuda de gratitud muy profunda con Chile. Comenzó a relatar una historia con una voz cargada de respeto. En el terremoto que sufrimos aquí en 2023, la devastación fue terrible. Miles de personas atrapadas bajo los escombros. Y uno de los primeros y más efectivos equipos de rescate en llegar fueron los topos de Chile. Florencia lo escuchaba en un silencio tenso. Esos hombres y mujeres vinieron desde el otro lado del mundo. Tenían una experiencia increíble en terremotos. Trabajaron sin descanso, con una disciplina y un profesionalismo que nos dejaron a todos impresionados. No hacían ruido. No buscaban cámaras. Solo trabajaban para salvar vidas. Mi primo fue rescatado por ellos después de 2 días bajo los escombros. ¿Cómo podríamos no sentir un profundo respeto y cariño por un pueblo así? Es algo que los turcos nunca olvidaremos. El otro hombre asintió. Y en los negocios es igual. Las empresas chilenas son socias serias, confiables. Sus contratos son claros, su economía es estable. Con Argentina. Bueno, es más impredecible. Mucha pasión, pero un día las reglas del juego cambian sin aviso. Es más complicado. El rostro de Florencia se contrajo en una mueca de ira. Otra vez, la misma historia. Chile era elogiado por su decencia y confiabilidad. Pero las empresas argentinas también invierten aquí, nuestra tecnología, nuestro software, replicó, su voz temblando de frustración. Los hombres la miraron con una mezcla de lástima y confusión. Sí, claro, pero eso no cambia lo otro. Son cosas distintas. Florencia no pudo soportarlo más. ¿Saben qué? Ya basta, gritó, y dándoles la espalda, se alejó a grandes zancadas, dejando a los dos turcos mirándola con la boca abierta. De regreso en el hotel, la rabia y la desesperación la consumían. Esto es una conspiración, es imposible,
Tiene que ser una campaña orquestada por Chile, se repetía, incapaz de aceptar la realidad. Europa y Medio Oriente están muy lejos, no les llega la información correcta. Tengo que ir a un lugar más cercano, a Asia. Allí seguro que entienden la verdad. Con esa última pizca de esperanza, compró un pasaje para su siguiente destino, Taiwán. En las bulliciosas calles de Taipei, la situación empeoró drásticamente. Apenas abría la boca y pronunciaba las primeras palabras con su inconfundible acento porteño, la gente la miraba de reojo y se alejaba sin decir nada. Uno tras otro, el rechazo era instantáneo y absoluto. Nadie le daba la oportunidad de empezar la entrevista. En Francia y Turquía, al menos, la habían escuchado al principio. Aquí, la barrera era inmediata. Desesperada, llegó a tomar del brazo a un joven para retenerlo. El muchacho se soltó con un gesto de fastidio. Suéltame. ¿Eres argentina, no? No quiero hablar con ustedes. La frase fue como un golpe en el estómago. En un país asiático, donde las diferencias físicas con los chilenos eran inexistentes, su acento y su actitud la delataban y generaban un rechazo inmediato. Una pregunta terrible comenzó a formarse en su mente: ¿será verdad? ¿Será que en el resto del mundo realmente no nos quieren? Era una idea tan dolorosa que se negaba a aceptarla. Vencida, se sentó en un banco del Parque Daan, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Fue entonces cuando una anciana taiwanesa se sentó a su lado. La mujer le sonrió con una dulzura genuina. ¿Estás de visita, niña?, le preguntó en un inglés suave. Florencia, agotada física y emocionalmente, respondió sin su habitual arrogancia. Su voz era apenas un susurro. No, por trabajo. La anciana la observó con curiosidad. Qué curioso. Ahora que hablas bajo, tienes una voz muy tranquila. Me recuerdas a la gente de Chile. Son así, apacibles. La palabra, apacible, la sorprendió. Jamás en su vida la habían descrito así. En Argentina, ser mujer significaba ser fuerte, directa, a veces estridente. La calma era a menudo confundida con debilidad. La anciana continuó, con la mirada perdida en la distancia. Los chilenos son gente especial. Muy educados, muy serenos. Siempre con una sonrisa amable, como si tuvieran una paz interior que a los demás nos falta. Otra vez los elogios a Chile. Pero esta vez, Florencia no tenía fuerzas para rebatir. Solo escuchó. En 1999, comenzó a relatar la anciana, tuvimos el terremoto de Jijí. Fue terrible. Magnitud 7,7. Más de 2.400 personas murieron. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas al recordarlo. El mundo entero envió ayuda, pero nunca olvidaré a los chilenos. Llegaron muy rápido. Un equipo de rescatistas expertos. Recuerdo verlos trabajar en los escombros de un edificio cercano a mi casa. No gritaban, no hacían aspavientos. Se movían con una coordinación silenciosa. Casi como una danza. Eran metódicos, incansables. Y cuando sacaron a un niño con vida, no celebraron a los gritos. Solo hubo un momento de silencio, una palmada en la espalda entre ellos. Y siguieron trabajando. Esa humildad en medio del heroísmo. Eso es algo que se te graba en el corazón para siempre. La anciana suspiró. Por eso, en Taiwán queremos mucho a Chile. Porque en nuestro peor momento, nos mostraron lo que es la verdadera grandeza, la que no necesita hacer ruido. Florencia se quedó sin palabras. Todo lo que había aprendido, todo en lo que creía, se estaba desmoronando. La anciana se despidió con la misma sonrisa dulce y se fue, dejándola sola en el banco. Todavía no ha terminado, se dijo, en un último acto de rebeldía. Me queda Chile. Si voy a su propio país y consigo que ellos mismos admitan que somos superiores, entonces habré ganado. Se aferró a esa idea como a un salvavidas y tomó la decisión final: viajaría al corazón del enemigo. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, lo primero que la sorprendió fue la imponente presencia de la cordillera de los Andes, una muralla nevada que parecía abrazar la ciudad. Al salir a la calle, se encontró con una metrópolis ordenada, limpia,
casi silenciosa en comparación con el caos vibrante de Buenos Aires. Pero lo que realmente la descolocó fue otra cosa. Caminando por el barrio de Providencia, vio carteles gigantes anunciando conciertos de músicos argentinos. En las radios de los cafés sonaba el trap de su país. Las librerías tenían secciones enteras dedicadas a Borges, Cortázar y Sábato. Y lo más insólito, las parrillas que se anunciaban como argentinas, estaban repletas de familias chilenas. «¿Pero qué es esto?», murmuró. Esperaba encontrar rivalidad, resentimiento. En cambio, encontró una cultura que abrazaba la suya sin complejos, que la disfrutaba abiertamente. La confianza de Florencia, que ya estaba por los suelos, se convirtió en una profunda confusión. Recuperando un poco de su compostura profesional, decidió hacer algunas entrevistas. Pero su tono había cambiado. Ya no era agresivo, sino genuinamente curioso. Se acercó a un grupo de estudiantes universitarios en el Parque Forestal. «Hola, ¿qué opinan de Argentina?», les preguntó. Uno de ellos sonrió de oreja a oreja. «Argentina es bacán. Me encanta su música, su cine. Y el fútbol, obvio. La rivalidad es solo para la cancha. Son como nuestros hermanos mayores, un poco ruidosos y agrandados, pero los queremos igual, ¿cachai?». La respuesta, dicha con tanto cariño y naturalidad, la dejó sin argumentos. Siguió entrevistando a más gente, oficinistas, dueñas de casa, jubilados. Y la respuesta era siempre la misma. Nadie dijo que Chile fuera superior. Nadie entró en la comparación. Simplemente decían, son distintos, tienen sus cosas buenas y malas, como todos, nos gusta su cultura. Desesperada por encontrar una voz que validara su tesis, se dirigió a un bar en el barrio Lastarria famoso por sus noches de tango. Aquí, entre compatriotas, encontraré la verdad, pensó. Se sentó en la barra y no tardó en reconocer el inconfundible acento de un porteño que hablaba con el barman. Era un hombre de unos 40 y tantos años. Florencia se acercó. «Che, ¿vos sos de Buenos Aires?», le preguntó. El hombre se giró y le sonrió. «De pura cepa. Pero hace 10 años que vivo acá». «¿Y no extrañás?», insistió Florencia. «La pasión, la nuestra, el sentir que somos los mejores». El hombre soltó una carcajada suave. «Extraño el asado de mi viejo y los domingos en la cancha de River, obvio. Pero, ¿sabés qué encontré acá? Paz». Florencia lo miró, perpleja. «Sí, paz. Este país funciona. Es predecible, tranquilo. La gente es amable de una forma genuina, sin dobleces. Nadie te quiere pasar por encima. Y las mujeres chilenas», suspiró, «son diferentes. Tienen una fuerza tranquila, una dulzura que te ordena la vida. En Buenos Aires vivía acelerado, siempre en crisis, compitiendo por todo. Acá aprendí a respirar. Aprendí que no hay que gritar para que te escuchen». Esa fue la estocada final. El testimonio de un argentino que había elegido la calma chilena por sobre la pasión argentina. Florencia salió del bar y caminó sin rumbo hasta que se encontró frente a la imponente torre del Costanera Center. Se sentó en una banca y, por primera vez en todo el viaje, no sintió rabia, sino un vacío inmenso. Sacó su cámara y revisó todas las grabaciones. No había ni un solo segundo de material que sirviera para su artículo. El reportaje sobre la superioridad argentina era imposible. La verdadera historia, la que había descubierto, era sobre la humildad chilena, sobre una forma distinta de entender la grandeza. Con un movimiento lento, casi ceremonial, borró todos los archivos de la tarjeta de memoria. El viaje había terminado. Regresó a Argentina y le presentó su renuncia a Ricardo. No podía escribir el artículo que le habían pedido porque ya no creía en él. A través de su viaje, Florencia había aprendido una lección fundamental. Se dio cuenta de que Chile, ese país que siempre había menospreciado, poseía una fortaleza que su propia cultura a menudo ignoraba, la humildad. Los chilenos no perdían el tiempo comparándose con otros. Simplemente se dedicaban a construir, a ayudar, a respetar. Aprendían de los demás, incorporaban lo que les gustaba y seguían adelante, en silencio.
Ningún chileno le había dicho que su país era mejor que Argentina. Solo decían, somos diferentes, cada uno tiene lo suyo. Y en esa simple frase residía una sabiduría que Florencia apenas comenzaba a comprender. La verdadera grandeza no estaba en gritarle al mundo que eres el mejor, sino en demostrarlo con acciones, con respeto, con una buena onda que trasciende las fronteras. No se trata de competir, sino de convivir. Y quizás, solo quizás, esa era la razón por la que el mundo, en silencio, parecía querer tanto a Chile.